Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Primer panel del día de hoy, que será denominado La comunicación en la realidad de los territorios indígenas. Jacqueline Romero, soy mujer guayú de la organización Fuerza de Mujeres Guayú y estaré pues en esta mañana acompañándolos. Contamos con la presencia del compañero Armando Balbuena, dirigente guayú, ex consejero de la UNIC, el cual nos va a compartir un poco sobre el análisis del contexto de agresión contra los pueblos indígenas y sus territorios. Buenos días a todos los compañeros venidos desde Latinoamérica y a todo lo largo y ancho de Colombia. Veo muchos rostros jóvenes, como también muchos rostros que nos acompañaron al primer encuentro nacional de comunicaciones en el año 2003. Una década después se ven los resultados de aquel entonces. Para las nuevas generaciones, en un momento difícil, complejo también para cada uno de nosotros, por las distintas situaciones que vivimos en nuestros territorios ancestrales, como también las dificultades con que gozamos, las crisis del movimiento indígena colombiano nacional, regional y local. Es necesario recordar a todos ustedes, jóvenes compañeros, que de 1810 hacia adelante siempre se nos negó la política agraria. Siempre hubo prevalencia de los territorios dominantes bajo la negación de la propiedad ancestral. Siempre ha habido políticas racistas y excluyentes, y las masacres a los pueblos indígenas de la quina, del caucho, del tabaco, fueron las del siglo pasado, en la que sobrevivieron algunos pueblos y que fueron recordados por el presidente actual en la situación de la chorrera, especialmente en la Amazonía. Pero el tabaco, la quina y el caucho, nosotros también estamos viviendo los resultados de la coca y la amapola. Todos ellos que nos acompañan en causas de las guerras civiles, que siempre han sido para el dominio, el uso y el goce de la propiedad de quienes nos gobiernan. Siempre ha habido un poder político concentrado y reconcentrado. Y hoy
los acaparadores mundiales de tierra para el dominio de los alimentos también hacen presencia en nuestros territorios. Esa es parte de nuestra vida cotidiana. Debemos recordar que solo hasta la Constitución de 1886 se les olvidó nuestra existencia, y es por eso que en ese año se presentó un proyecto de ley para garantizar el uso y el goce de los derechos civiles y políticos, pero solamente fuimos clasificados como ciudadanos en calidad de civilizados, semicivilizados y salvajes. Y el uso y el goce del dominio de el uso y el goce para los derechos civiles y políticos en esa calidad solamente se acabó hasta el 91, en donde pasamos a ser ciudadanos, pero con derecho al uso y el goce de los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales, y en la totalidad de los derechos fundamentales, los cuales hoy el gobierno actual aún no acepta a su aplicación. Y estamos en este espacio precisamente de las políticas públicas en las comunicaciones, pero es un reto muy grande para todos nosotros el qué hacer. Y tenemos que recordar a todos ustedes y a todos nosotros que la recuperación y la expulsión de las fuerzas militares del Cerro Berlín obligó a que este gobierno terminara hoy en La Habana. Pero esos son los hechos históricos que la memoria juvenil no debe olvidar y que las comunicaciones deben repetir constantemente, porque hay que recordárselo a todos los sectores del país. El Cerro Berlín es parte de un puntal para socializarle al mundo nuestra plataforma política de lucha, que es la recuperación de los territorios ancestrales. Pero lo hacemos en un momento en que el movimiento indígena tiene una crisis bastante profunda, que hay que reorganizar y reorientar nuevamente. Por lo tanto, tenemos un desafío muy grande: la socialización de la palabra nuestra, de la palabra de reivindicación de derechos, de la palabra en un momento de la plataforma de lucha política de los pueblos indígenas, que es la recuperación de los territorios ancestrales. Pero temas como el ordenamiento territorial, la legislación sobre tierras y sus posibles usos, la economía y políticas financieras de pequeños y medianos productores, el acceso al agua, el acceso a los acueductos comunitarios, la protección al medio ambiente, es parte de una política, es parte de la construcción de una política de Estado. ¿Será que resolviendo estos temas para nosotros los pueblos indígenas habrá paz? Pero estos son los temas candentes que se hablan en La Habana, pero el cual nosotros debemos apropiarnos más. Pero sumado a ello, las concesiones mineras, las concesiones agroforestales, las concesiones de agua, las concesiones de hidrocarburos, e incluso hoy los pueblos indígenas de Chile protestan porque el mar se está entregando en concesiones privadas y por lo tanto la propiedad ancestral del mar en el uso y el dominio para el bienestar social nuestro ya está siendo restringido en Chile. Para nosotros ha de venir más adelante.
Todo ello, las concesiones, las políticas de tierra, los diálogos de La Habana, todos están en el marco y hacen parte directa e indirectamente de lo que es la consulta previa. Consulta previa que diariamente hace que los columnistas de este país hablen sobre ella como si nosotros, los pueblos indígenas, fuéramos la traba para todos los procesos de ley. Que hace parte del Senado, de la Cámara, del Gobierno, de La Habana y de todos los demás. Porque aquí estamos hablando del uso y el goce para el bienestar social, del dominio de la propiedad del territorio, que apunta bajo un nuevo horizonte desde la toma y recuperación del Cerro Berlín, que es la recuperación de los territorios ancestrales fundamentados en el derecho de la Corte Interamericana, con experiencia en otros países. La consulta previa, por lo tanto, hoy se habla en La Habana. La UNIC, nuestra organización nacional, también pasa dificultades y vive confrontaciones internas sobre el qué hacer de la consulta previa. Creo que la organización nacional se está equivocando con las rutas metodológicas, por ejemplo en ley de tierras, donde los UWA dijeron no a la ruta metodológica que plantea nuestra organización con el gobierno nacional, donde los Guayú la semana pasada también dijeron no vamos a escuchar ni siquiera la socialización de esta ley, y donde en Casanare los pueblos indígenas también dijeron no, lo cual muestra una profunda crisis del movimiento indígena nacional por estar adoptando ruta metodológica no dialogadas ni consultados con los pueblos indígenas. Estos son los grandes riesgos que estamos viviendo nosotros, los pueblos indígenas. Hay riesgos muy grandes. Y ustedes, compañeros de nuevas generaciones, militantes de las comunicaciones, apasionados de la comunicación en el uso de la razón, que es el de perseverar en nuestra memoria histórica de lo que es el uso y el goce de la propiedad de nuestros territorios ancestrales. Ustedes, compañeros, que afrontan retos difíciles en las comunicaciones, donde tenemos emisoras clausuradas por el mismo gobierno, donde en los momentos difíciles de las marchas para que se nos respete los derechos fundamentales somos bloqueados en nuestros sistemas de comunicaciones, en donde hoy prevalecen los diálogos de La Habana, en donde hay otros actores que dominan las comunicaciones y no hacen visible lo que está sucediendo en nuestros territorios con las concesiones mineras. Concesiones mineras que están a todo lo largo y ancho del país. La Orinoquía, concesiones agroforestales, concesiones de aguas para el uso y el goce de las empresas multinacionales, y el acaparamiento de la propiedad de empresas extranjeras para también doblegar y que sea de ellos el uso dominante del sistema de alimentación de los indígenas y de todos los pobres en este mundo. Los diálogos para la paz, habrán avances, pero creo y estoy convencido de que los avances para los pueblos indígenas no serán los mejores. Y en eso hay que reflexionar,
hay que dialogar bastante, más cuando en la última década el intelecto de los pueblos indígenas ha sido golpeado, ha sido masacrado, los han ido desapareciendo o los han ido asesinando selectivamente. Y en los últimos meses también el intelecto espiritual nuestro empieza a ser golpeado. Son esas cosas que así haya acuerdo de paz, así haya acuerdos para el cese al fuego, contra nosotros no descansan, porque aquí se trata es de dialogar para reorganizar la tierra, para que haya políticas públicas de tierra, pero para el uso y el goce y el usufructo de otros, no el nuestro. De esta manera, apreciados compañeros de distintos pueblos indígenas de Latinoamérica presente, ustedes, jóvenes compañeros de distintas organizaciones regionales, nacionales, compañeros de nuevas generaciones que están al frente de las comunicaciones, no olvidemos el reto, la recuperación de los territorios ancestrales. No olvidemos el reto, la memoria histórica de lo que hemos vivido y sufrido para que haya el uso y el goce a los derechos fundamentales, para que sean reconocidos los derechos civiles y políticos, para que sean reconocidos los derechos económicos, sociales y culturales. Eso es lo que debemos visibilizar en cada instante de nuestras vidas. Es eso los retos que nos corresponde socializar con todos los pueblos indígenas. Es eso los retos que nos corresponde en el tejido de la vida, en el tejido de las comunicaciones, en el tejido de la protección de la madre tierra. Sencillamente eso es lo que quiero decirles a todos ustedes. Estamos en un momento más fuerte, más contundente de la política neoliberal, porque ahora se viene es cómo reformular el uso y el goce de la tierra a favor de las empresas multinacionales que dominan y monopolizan los alimentos y todas las concesiones en nuestro territorio. Son temas para la reflexión en la profundización del tejido de las comunicaciones. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias al compañero Armando Balbuena, cual ha sido bastante explícito en todo lo que viene siendo el tema de la resistencia de los pueblos y el papel fundamental que debe cumplir la comunicación en el medio de estas resistencias. Un poco lo que seguimos reafirmando en este proceso es la lucha por la tierra. Lucha por la tierra, como lo ha expresado Armando, tiene que ver con toda la explotación, tiene que ver con todo el saqueo de los recursos naturales de nuestros territorios, y que el reto de los comunicadores, el reto de la comunicación, el reto de que hoy estemos en este espacio dando como ese otro paso para decir al Estado colombiano que aquí estamos, que estamos con una voz fuerte, que estamos construyendo y que se nos tiene que tener en cuenta en todos los procesos que se vienen dando, y un poco pues el tema de paz en las negociaciones que se están dando en estos momentos, a donde pues hemos dicho reiteradamente en muchos otros espacios a donde no se está teniendo en cuenta y no está tenida en cuenta, no está la vocería de los pueblos indígenas. Entonces, el mensaje es claro. Yo creo que el papel de los pueblos indígenas, el papel de la comunicación en sí misma, el de seguir denunciando y el de seguir también construyendo
junto a los pueblos todo este tejido de resistencia en nuestros pueblos. Armando Balbuena, dirigente Wayuu, ex consejero de la UNIC, el cual nos va a compartir un poco sobre el análisis del contexto de agresión contra los pueblos indígenas y sus territorios. Buenos días a todos los compañeros venidos desde Latinoamérica y a todo lo largo y ancho de Colombia. Veo muchos rostros jóvenes, como también muchos rostros que nos acompañaron al primer encuentro nacional de comunicaciones en el año 2003. Una década después se ven los resultados de aquel entonces. Para las nuevas generaciones, en un momento difícil, complejo también, respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Primer panel del día de hoy, que será denominado La comunicación en la realidad de los territorios indígenas. Jacqueline Romero, soy mujer Wayuu de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu y estaré pues en esta mañana acompañándolos. Contamos con la presencia del compañero